¿Qué piensas de la postura del gobierno mexicano con respecto a las bodas de niños, pueblos y costumbres de pueblos originarios? ¿Qué piensas del respeto a los usos y costumbres? A ver, en lo de las bodas de niños acaban de cambiar la Constitución para decir que es inviable. Ahora, que eso se cumpla yo lo veo difícil. Primero que nada porque no les va a dar tiempo de legislar una ley que sea la que interprete la norma constitucional. Las normas constitucionales sin leyes no valen para nada, ¿eh? Y dos, ¿cómo las haces cumplir en los lugares donde no ha llegado el agua potable ni la electricidad? Es hacerse tonto, es el postureo. Es el mero postureo, que es producto del escándalo que se armó cuando López Obrador dijo que le parecía muy bien lo de las bodas infantiles, que no son bodas, que casen obligatoriamente a niñas con señores generalmente de edad muy superior a la de ellas. El respeto a los usos y costumbres está muy bien siempre y cuando los usos y costumbres no incidan en los derechos fundamentales y las libertades fundamentales que todos los seres humanos tienen por el solo hecho de haber nacido humanos. Y cuando las tradiciones se contraponen a los derechos y libertades de las personas, las tradiciones tienen que irse a la basura. Por una sola razón. Todas las tradiciones del pasado ya se fueron a la basura. La vasta cantidad de tradiciones que toda cultura, que toda organización social, que todo grupo humano haya podido tener en los 300,000 años de existencia de nuestra especie, se han ido a la basura y no ha pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Todas las tradiciones medievales ya no las seguimos. Y las renacentistas pues tampoco. Y las del siglo XIX pues la mayoría no. Y las que se te ocurran están sujetas a la prueba de la realidad y de los derechos y libertades de los seres humanos, nuevamente, ¿no? Y si quieres también los derechos de los seres humanos, no solo en lo individual, sino en lo social, en su medio ambiente, en su entorno, en sus intereses colectivos e individuales. Entonces, pues, si tus tradiciones te dicen que hay que destruir los bosques, pues tus tradiciones se van al demonio. No destruyas los bosques, está mal. Perjudicas a todos. Pero no nos damos cuenta de que hemos tirado tradiciones por la borda en cantidades absolutamente colosales. Bueno, lo mismo con las actuales. No hay ninguna razón para rendirles pleitesía a las supersticiones del pasado. Pueden ser muy bonitas, los bailes regionales, ¿no? Pero nada más. Y ya sé que me van a cocinar por esto, como siempre, pero me da exactamente igual.